43 naciones, entre ellas los Estados Unidos, Japón, Turquía y tantas otras, denunciaron a nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio por un sistema que fue impulsado por Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior de la Nación, respecto de las autorizaciones para las exportaciones. Era prácticamente un sistema, es todavía un sistema discrecional que merece la decisión de un funcionario, el secretario de Comercio. El señor Diego Pérez Santiesteban es el presidente de la Cámara de Importadores. Diego, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, igualmente para nosotros. Bueno, finalmente la OMC ha condenado a nuestro país por considerar violatorio de los principios de adhesión a este sistema las autorizaciones de la Secretaría de Comercio. Bueno, creo, Luis, que era algo que era esperable, creo que incluso el gobierno mismo lo esperaba, porque en realidad lo que la denuncia ante la OMC demostraba era algo conocido en el sentido de que Argentina estaba aplicando incluso algunos instrumentos admitidos por la OMC, pero los estaba aplicando mal, o sea, los estaba aplicando sin la resolución en tiempo y forma que el instrumento prevé en las normas de la OMC de las que Argentina es signataria. Y pues, con el tema ahora de las declaraciones juradas, todavía peor, porque bueno, es un instrumento donde no existen tiempos claros y definitivos de aceptación o rechazo, y se convierte realmente, como usted lo mencionaba recién, en decisiones que dependen del funcionario, ¿no? Así Sí. que esto iba a ocurrir era algo que el gobierno incluso ya sabía que iba a ocurrir, ¿no? A hoy, digo, con la gestión Augusto Costa, ¿cambió mucho o sigue siendo exactamente de burocrática y discrecional la autorización? Yo creo que es un poco menos discrecional de lo que era. El equipo de Augusto Costa ha intentado y sigue intentando hacer esfuerzos por manejarse con criterios técnicos y no con criterios meramente fiscales como se manejó el secretario de Comercio anterior. Lo que ocurre, Luis, es que son 6.000 importadores que importan más de $500.000 por año, que presentan 8.000 declaraciones juradas por día, y con un equipo de 15 o 20 personas, si no hay criterios básicos de definición y rechazo previstos, se hace imposible la administración. Entonces, por más que la intención pueda ser una intención buena de ir tendiendo a analizar técnicamente la problemática y entender qué es lo que importan los importadores y por qué lo importan, el sistema administrativo es perverso en sí mismo, es imposible de administrar si no se toman, repito, decisiones básicas, como por ejemplo decir, la importación de medicamentos no tiene que tener problemas, la importación de bienes, materias primas, maquinarias que no se producen en la Argentina tiene que ser automática. En la medida que no se toman esas decisiones y se sigue analizando importación por importación, el sistema es inadministrable. Aparte, me parece que la razón, como usted dice, no hay un criterio patrón. Es una cosa absolutamente imposible de físicamente 15 empleados puedan analizar la cantidad de pedidos. Y finalmente, no hay una decisión de un criterio técnico, es simplemente una cuestión de balanza comercial, es decir, de proteger que haya menos importaciones que exportaciones. Es decir, es un problema económico y no un problema de fondo de mirar las industrias que piden las importaciones. Y lamentablemente se vuelve a esto, porque como usted bien lo dice, por más que el funcionario tenga la orden de hacer un análisis técnico, también el teléfono del ministro o del secretario de Hacienda suena y dicen, bueno, estamos con poca cantidad de dólares, no entraron dólares, entonces al criterio técnico se le agrega el criterio fiscal que el ministro o el secretario de Hacienda imponen. Acá, Luis, si uno sigue mirando ese tema hacia arriba, llega hasta el financiamiento del Estado. En la medida que el Estado argentino pretenda seguir financiando obras de infraestructura de mediano y largo plazo, infraestructura física, infraestructura social, o sea, cloacas, viviendas, caminos, puertos, energía eléctrica, en la medida que se pretenda seguir financiando eso, con los impuestos que pagamos los argentinos o que pagan las empresas y con la balanza comercial, esto nos cierra. El crédito para un país es lo mismo que para una empresa o que para una familia. Una obra que va a ser usada por varias generaciones no se puede financiar con recursos corrientes. Si Argentina no vuelve a los mercados internacionales de crédito de una manera seria, responsable,
para hacer obras de necesidad del país y hacerlas bien. Si no vuelve a la Argentina a esos mercados de crédito, es imposible seguir financiando obras de infraestructura con recursos corrientes. Y en el financiamiento del Estado hoy tenemos los problemas de este incidente que hemos tenido ahora con la negociación de la deuda y de una demora por parte de la Argentina en un camino que había comenzado a principios de año, pero que lamentablemente este incidente en Nueva York ha cortado. En la medida que no se resuelva ese tema de financiamiento de Estado, siempre la problemática de escasez de divisas va a ocurrir y siempre la tentación de decir achiquemos importaciones va a existir, porque la otra sería agrandar exportaciones que muchas veces no dependen de nosotros. Claro, o aquellas historias que, por lo menos no formalizadas, pero sí contadas, que Moreno exigía al importador de un auto que exportara un vino, o sea, exigirle una suerte de compensación, que también se prestó a dibujos contables, que en muchos casos no eran reales. Luis, en economía las cosas pueden hacerse, no inventarse. Yo a un importador lo puedo poner un año entero a exportar, pero si no tiene que exportar, no sabe qué exportar y no tiene clientes para exportar, es difícil que ocurra. Todo este trabajo de persuasión que trató de hacer el secretario de Comercio no elevó las exportaciones en más de un 1%, y con un desgaste fenomenal de la tarea en las empresas y una pérdida realmente de recursos y de tiempo para hacer otras cosas. Cada actividad económica tiene su rol. Las exportaciones están para exportar los excedentes y la capacidad argentina de crear productos y servicios. Las importaciones están para traer a la Argentina los productos que no tenemos, que no fabricamos, para el consumo, para la producción. Más del 80% de lo que se importa va a la producción, Luis. Nuestra producción argentina, industrial, agropecuaria, la infraestructura de servicios, todo el lugar donde usted está, el micrófono que usa, las cámaras que utiliza, la tecnología del canal, es toda tecnología importada. Entonces, cada actividad tiene que respetar el rol para el que fue creada y no querer inventar un rol para una actividad para la que no está preparada. Si hoy usted tuviera que decir en términos de, lo decíamos al comienzo, digo, no hay un criterio, no existe la industria farmacológica protegida o insumos médicos protegidos, hay como una discrecionalidad que sigue funcionando, pero digo, ¿hay algún sector más afectado en materia de las autorizaciones? En realidad nosotros vemos que es bastante transversal el problema, incluso en algunos equipamientos médicos o en algunos reactivos médicos hay veces que la fluidez se traba. En la industria automotriz con autopartes, usted lo ha visto y lo ha escuchado claramente. En otras materias primas e insumos básicos para la industria química, petroquímica, metalúrgica, también la misma Unión Industrial se lo planteó el otro día. El primer punto que le planteó al secretario de Comercio fue la necesidad de que no le faltaran insumos a las industrias. Es bastante horizontal o transversal el tema, no se ve que haya sectores peores que otros. Probablemente quienes importan bienes de consumo final que tengan alguna contrapartida de producción en la Argentina sean los que encuentren más dificultades, pero al final del día, Luis, uno observa que hay problemas en muchos sectores distintos, que tiene como oscilaciones. De repente la Secretaría de Comercio tiene una actitud más técnica, más comprensiva, cita a las empresas, entiende su problema, les empieza a dar fluidez, pero después el mismo sistema administrativo lo sobrepasa y esa fluidez que tuvieron una semana, la semana siguiente no la tienen, entonces las empresas tienen que volver a recordar sus urgencias y sus necesidades. Acá falta definir criterios de fondo que generen automaticidades y dejar para el análisis fino solamente los casos que sean discutibles, no todos, porque la capacidad de análisis de los funcionarios no alcanza. Y por otro lado, vuelvo de nuevo, resolver el tema del financiamiento de infraestructura de mediano y largo plazo de la Argentina va a ser la única solución. Mientras tengamos los problemas de importación de energía que tenemos, mientras sigamos teniendo la necesidad de financiar obras de infraestructura con recursos corrientes, estos problemas lamentablemente no van
no se van a terminar, no se van a resolver del todo. Diego, ¿cómo está impactando en las empresas que ustedes representan? En realidad ustedes son intermediarios porque son importadores, pero digo que saben que tienen trato y que tienen algún tipo de producción que finalmente se pone en el mercado a partir de este debate por la ley de abastecimiento. Bueno, nosotros tenemos muchos importadores que venden directamente en el mercado, que son distribuidores o que incluso tienen locales de venta a la calle. A nosotros, con la ley de abastecimiento tenemos, con este proyecto de reforma, tenemos algunas incompatibilidades básicas. En primer lugar, en la Argentina existe una ley de defensa del consumidor, que incluso hay aspectos que el gobierno todavía no ha llegado a reglamentar, como la generación de tribunales de menor cuantía, con los que estamos de acuerdo que se generen. O sea que, por un lado, ya existe una legislación que se puede aplicar, o sea que lo vemos innecesario. Por otro lado, en el articulado de este proyecto de reforma vemos algunas inconsistencias y sobre todo algunas definiciones muy genéricas. Por lo menos, por ejemplo, decir cualquier bien que se considere esencial. ¿Qué quiere decir eso? Claro. O decir, cuando sea estrictamente necesario. ¿En qué situaciones va a ser estrictamente necesario? O pretender que los comerciantes revalúen sus existencias. Si no revalúan sus existencias, que han aumentado de precio, no pueden operar. Que ser más duros con la reincidencia, cuando en la reforma del Código Penal se está aplicando a la reincidencia la misma pena que a la actuación. Y sobre todo, Luis, nosotros seguimos creyendo que la administración de la ley debe seguir en manos del Poder Judicial, que para eso existe. O sea, nosotros no creemos viable que sea la autoridad administrativa, la autoridad de aplicación de la ley, la que también enjuicie los casos de la ley y resuelva sobre los casos de la ley. Nosotros creemos que para eso existe la justicia. Creemos que la autoridad de aplicación tiene un rol muy importante en el seguimiento, en la reglamentación y en el seguimiento de la ley, pero no en la aplicación de justicia. Para esto creemos que se debe seguir privilegiando el poder judicial, que para eso existe. Claro, así que es la base de un sistema republicano de controles de poderes, ¿no? Porque si se va a delegar por una facultad legislativa una atribución que es propia del legislativo, se la va a concentrar en el Poder Ejecutivo y la va a controlar el Poder Ejecutivo, es casi la suma del poder público, en este aspecto al menos. Por supuesto, si una ley, la autoridad de aplicación de una ley, la que tiene que aplicar esa ley, reglamentarla y hacerla cumplir, es además quien la va a juzgar, bueno, estamos entrando en un contrasentido porque, digamos, no queda un espacio para la discusión de una mala administración de la ley. Entonces, ¿nosotros qué decimos? A favor de los tribunales de menor cuantía, a favor de los tribunales en favor del consumidor, pero dentro del campo judicial. Claro. Que por supuesto haya la posibilidad de defensa con estas palabras que le he contado, si lo esencial es tan esencial o no, si lo estrictamente necesario es tan estrictamente necesario o no. El decomiso, Luis, el articulado prevé que ante la decisión administrativa se puede decomisar mercadería y después puede ocurrir que el empresario vaya a la justicia y se demuestre que no se le debió decomisar. Claro. ¿Y qué se hace en ese momento? Claro. Se le devuelve la mercadería y el lucro cesante y el problema de imagen empresaria. El paso del tiempo es letal para muchísimos de estos negocios. O sea, letal. No, cuando hay una faja de clausura, ¿cómo levanta? O hay un decomiso de mercadería público en el barrio, ¿cómo levanta el comercio del barrio, el distribuidor, el problema en términos de imagen? Entonces, nosotros, como usted mencionaba muy bien antes, nosotros creemos en la independencia de los poderes, creemos firmemente en la justicia, creemos que probablemente la justicia tiene que generar tribunales de menor cuantía para que sean más ágiles y más rápidos para resolver problemas del consumidor, problemas entre vecinos, problemas que realmente sean de menor cuantía, pero tiene que seguir siendo la justicia la que en definitiva imparta la ley, y no la misma autoridad administrativa que es autoridad de aplicación de la legislación. Diego, le agradecemos mucho esta charla.
Gracias, Luis, por el llamado. Que siga Muchas usted gracias, bien. buenos días. Diego Pérez de Santiesteban es el presidente de la Cámara de Importadores por dos motivos. Primero, esta condena de la OMC a la Argentina por las autorizaciones no automáticas y segundo, por el debate de la ley de abastecimiento que está en el Congreso de la Nación. Así seguimos.